Bueno, continuando con el tema de la introducción a las estructuras cristalinas, nos falta observar las principales características de la tercera estructura, de la cual es característica de los metales, que es la estructura hexagonal compacta HCP. En la hexagonal compacta, nosotros veíamos que esta era la principal forma en la cual pues, se organizaban los átomos. Esta es la hexagonal compacta o la estructura cristalina hexagonal. Para formar como tal ese hexágono tenemos tres estructuras simples unidas o tres estructuras cúbicas simples unidas. Acá vemos que esta estructura de acá la viene formando este átomo y este átomo y este átomo. Tendremos una estructura. Acá 1, 2, 3, 4, la otra estructura 1, 2, 3, 4. Tendríamos en total tres estructuras simples como la que vemos al lado izquierdo. Cada una de ellas se caracteriza porque en el interior tiene un átomo en estas coordenadas: 2 tercios, 1 tercio, 1 medio. ¿Correcto? 2 tercios, 1 tercio, 1 medio. Entonces fijemos que 1 medio corresponde a la distancia, a esta distancia que es el parámetro reticular C, ¿sí? La distancia o la altura. Se dice que acá desde este plano hasta donde se encuentra este átomo tenemos 1 medio. En A1 tenemos 2 tercios y en A2 sería A2 tenemos 1 tercio. Entonces 2 tercios, 1 tercio y acá 1 medio. Me daría las coordenadas para cada uno de este átomo que está acá, este átomo y este átomo dentro de cada una de las estructuras simples como la que se muestra en este lado izquierdo de la diapositiva. Esta sería como tal la estructura hexagonal compacta o la forma en la cual están cristalizando, ¿cierto?, los átomos y se están organizando los átomos en diferentes materiales que va a predominar como tal esta estructura HCP. Fíjense que acá lo más importante de identificar en la estructura HCP van a ser los planos basales. ¿Esos planos basales cuáles son? Acá vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos y un átomo central. Este se conocería como un plano basal, que aquí lo vemos representado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, átomo central. El plano inferior también va a ser otro plano basal, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y el átomo central pues nos está uniendo como tal las estructuras simples como lo veíamos en la anterior diapositiva. Fíjense que dentro de este plano basal y este plano basal, en su interior vamos a tener los tres átomos, que sería 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, los tres átomos que corresponden, ¿cierto?, al átomo central de cada una de las celdillas. Entonces tendríamos plano basal y planos intermedios. Normalmente estas estructuras se van a caracterizar porque el método de apilamiento es mucho mayor. ¿Qué quiere decir el apilamiento? El apilamiento quiere decir que los átomos van a estar más juntos dentro de la estructura cristalina hexagonal. Siempre vamos a tener un plano basal. Entonces, plano basal, los tres átomos internos, plano basal. Aquí, como es una estructura organizada, pues que vamos a tener en la parte inferior tres átomos y debajo el plano basal, tres átomos y plano basal. Eso sería como tal el apilamiento de los átomos en la estructura HC. Entonces aquí lo vemos, AB, AB, AB. O sea, quiere decir plano basal y B quiere decir los tres que hay acá. Entonces podemos tener aquí A y este B y este A y abajo B. Recordemos que en este tipo de estructura cristalina pues veamos que tenemos los parámetros A1 y A2 iguales, acá A1 y A2 iguales, pero la altura sí va a ser diferente, ¿correcto? Que es lo que se alcanza a ver aquí en esta aproximación de C y la distancia a sub 0. Para nosotros identificar cuál va a ser el número de átomos por celda unitaria, bueno, es nada complejo. Lo podemos utilizar a través de la fórmula que veíamos en los anteriores videos. Nos decía que número de átomos en el interior, en cada celdilla, pues fíjense, en la unitaria sería 1, más NC, que son los átomos en el borde o átomos en las caras, que en este caso serían 0, más N sub B, que son los vértices. Siempre tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 8, 1 más 1 me da 2. Como son, ¿cuántas? Son tres estructuras
Para formar la hexagonal tenemos tres estructuras de estas unidas, pues tendríamos este por 3, entonces sería 3 por 2, 6. En total tendríamos 6 átomos en una estructura HCP hexagonal compacta, ¿correcto? Entonces 2 de esta, 2 de la que viene unida acá y de otras de la que viene aquí, tendríamos como tal 6 átomos por celda unitaria, ¿correcto? Para mirar el número de coordinación, pues acá vemos que inicialmente me están diciendo que el número de coordinación es 12. ¿Cómo lo podemos ver? Pues nos podemos acá ubicar en los planos basales. Este sería un plano basal, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están rodeando a un átomo central. Entonces, este plano basal, si nos devolvemos, podría ser este plano de acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rodeando el átomo principal. Y fíjense que debajo de él tenemos, entonces acá tenemos 6 y los 3 serían 9. Y los otros 3 que van aquí encima, que están rodeando, fíjense, estamos pasando siempre de este átomo acá hasta acá, que sería el átomo central. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que están abajo 9, y arriba tendríamos otro plano que serían los otros 3, tendríamos 9, 10, 11 y 12. ¿Sí me voy a entender? Entonces fíjense que acá se ve mejor. Plano basal, los 3 que están arriba y los 3 que están abajo, que están haciendo contacto con este átomo que se llama aquí 0. Entonces 6 y 3, 9 y 3, 12. ¿Sí? Entonces esa es la forma de observar los átomos que están en contacto con el átomo central para darme el número de coordinación. Recordemos que el número de coordinación, lo que yo hago es mirar un átomo o tomar un átomo con referencia dentro de la celdilla y alrededor de ese átomo contar los números de átomos que estén en contacto con el principal. En este caso el principal pues sería 0, ¿correcto? Para nosotros encontrar el parámetro reticular acá en esta celdilla unitaria HCP pues va a ser muy diferente al BCC y el FCC. Acá vamos a encontrar que, ¿y por qué es diferente? Porque fíjense que, si miramos acá un momentico con el puntero, en los parámetros adicionales pues, o en las celdas adicionales anteriores, veíamos que el A, ¿sí? O sea que A es igual a B, es igual a C. Pero en esta parte fíjense que podemos decir que A es igual a B, pero decíamos que este C es diferente, ¿no? O sea que el C va a ser diferente. ¿Y ese C este C a qué se refiere? Ese C se está refiriendo como tal a la altura del hexagonal compacto. ¿Y qué altura podemos ver acá? Esa altura a la que me refiero es la altura C, esta altura de acá. Este A y este A son iguales y esta altura es diferente. Entonces, para hacer ese análisis, nosotros tenemos que tomar en consideración este átomo que está acá. Si yo tomo este átomo que está acá, fíjense que yo podría plantear esta gráfica que observamos al lado izquierdo. Esta gráfica que observamos al lado izquierdo corresponde al plano basal inferior. ¿Cuál es el plano basal inferior? Sería este plano que está acá. Este plano que está acá. Mira, aquí tenemos A1 y tenemos A2. A1 y A2. Fíjense que acá me están mostrando las coordenadas sobre este plano basal de ¿quién? Del átomo que tenemos dentro de la celda unitaria. Tenemos 2/3. Miremoslo acá. Decía que tenemos acá 2/3, que corresponde de acá hasta acá tenemos 2/3 y acá hasta acá tenemos 1/3. Como estamos solo tomando el plano inferior, pues nos quedaría acá 2/3, 1/3 y pues acá 0, que sería este que vemos acá. Miren, 2/3, 1/3 y 0, tomando el plano inferior. Acá estamos tomando la referencia o el punto de origen, que sería este de acá, 0, 0, 0, que estoy señalando aquí, 0, 0, 0, ¿cierto? Esto nos va a permitir como tal obtener el parámetro reticular, ¿cierto? Antes de seguir con el parámetro reticular tenemos que observar otra
gráfica importante, que es la que tenemos aquí a mano derecha. A mano derecha, fíjense lo que me está mostrando acá, ¿cierto? Este punto que está acá, o lo que yo tendría acá, representando ¿qué sería? Sería este átomo central que está acá, que tiene coordenadas 2 tercios, 1 tercio, o 2 tercios, 1 tercio, 1 medio, que es el que está acá, 2 tercios, 1 tercio, 1 medio. Fíjense que entonces, me dicen, vengo acá, bajo hasta este punto de acá, yo sé cuáles son las coordenadas que serían 2 tercios, 1 tercio y 0, 2 tercios, 1 tercio y 0, ¿cierto? Como eso está ubicado en toda la mitad, pues fíjense que la altura sería 1 medio de C, aquí tenemos 1 medio de C, y esta distancia X que observamos acá, distancia X, sería la distancia desde el origen hasta las coordenadas de este átomo en el plano inferior, ¿correcto? Entonces sería 2 tercios, 1 tercio, 0, 1 medio de C, 2 tercios, 1 tercio, 1 medio, y desde el origen. ¿Por qué aquí es 2R por A? Acá lo vemos en esta gráfica, ¿sí? Porque fíjense que en ese punto, si nosotros lo miramos de lado, es lo que tendríamos acá, lo que tendríamos, ¿sí? Miren que este punto de acá corresponde a ¿qué? Corresponde a las coordenadas del átomo central, ¿cierto? Dentro de la celdilla. Este punto de acá corresponde al punto 0, 0, 0, y este punto de acá corresponde a las coordenadas en A1, A2, y en el plano basal, como estamos en el plano basal inferior, pues sería A1, A2 y 0. Fíjense que acá tenemos un radio y acá tenemos otro radio. Entonces quiere decir que acá, si miramos nuestra presentación, ¿sí? Tendríamos una línea trazando acá, si lo vemos de lado, una línea trazando acá, ¿cierto? Es la unión, y fíjense que este de acá y este de acá están unidos porque 1 y 2 radios. 1 y 2 radios, como si estuviera dibujado acá. Miremoslo acá en la presentación de PowerPoint. Tenemos 1 y 2 radios. 1 y 2 radios. Por consiguiente, es que acá usted ve que 2R es igual a 2R es igual a A. ¿Correcto? Entonces, fíjense que ahora lo que yo puedo hacer para comenzar a hacer este análisis es tomar esta gráfica. Tomamos esta gráfica que acá la copié a esta presentación. Entonces lo que yo puedo hacer inicialmente acá con este, fíjense que este es el plano basal, ¿cierto? Plano basal inferior. Estoy tomando solamente las coordenadas de mi átomo central, pero en el plano basal inferior. Con eso lo que yo puedo hacer es aplicar Pitágoras, ¿cierto? Entonces yo tengo que, esto sería mi hipotenusa, mira aquí tenemos un triángulo rectángulo, hipotenusa esta nos quedaría 2 tercios, ¿de quién? Pues de A, porque todo está en función del parámetro reticular al cuadrado, es igual a ¿quién? A x cuadrado, pues que sería esta distancia de acá, x cuadrado más 1 tercio de A al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, usted ya pues tiene 2 tercios de A al cuadrado, es igual a x cuadrado más 1 tercio de A al cuadrado, ¿correcto? Entonces pues ya usted resolviendo esto, ¿a qué va a llegar? Va a llegar a decir que x cuadrado es igual a 1 tercio de A al cuadrado. X cuadrado es igual a 1 tercio de A al cuadrado, ¿cierto? De eso, de resolver como tal este Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, lo resolvemos y vamos a llegar a este valor de x cuadrado, ¿correcto? Ahora, ya tomamos este plano basal inferior. Ahora fíjense que vamos a tomar el triángulo rectángulo que está formando ¿quién? Desde el inicio, o el eje 0, 0, 0, hasta las coordenadas del plano inferior, que fíjense, este 0 que está acá sería este que está acá. Este punto que está acá sería este punto que está acá. Ahora lo que estoy tomando es la coordenada en C de mi átomo que tenemos acá, ¿sí?
Recordemos cómo está en la mitad, pues por eso que está 1/2 de C y acá tenemos las coordenadas del átomo central. Entonces fíjense que es 2R por A. ¿Y por qué es 2R por A? Porque si yo grafico acá una especie de átomo, pues va a quedar un poco como regular el dibujo. Tenemos aquí un átomo acá y acá tendríamos otro átomo acá. Dice que acá tenemos un radio y acá tenemos dos radios. Por eso que aquí tenemos 2R, ¿sí? Porque es el contacto en la línea, digamos que es el contacto en la diagonal, porque recordemos que lo que buscamos nosotros es observar la diagonal en la cual está en contacto con el átomo central, que en este caso sería el átomo con estas coordenadas de 2/3, 1/3 y 1/2. Ahora, con este triangulito de acá, lo que yo puedo decir es aplicar Pitágoras. Yo sé que esto es 2R, entonces fácilmente puedo decir que A al cuadrado es igual a 1/2, ¿cierto? De C al cuadrado más 1/3 de A al cuadrado. Si es 1/2 de C al cuadrado más 1/3 de A al cuadrado. Porque X, fíjense que es 1/3 de A al cuadrado. ¿Sí? Porque recordemos que esto es A al cuadrado medio C cuadrado más X cuadrado, y decimos que X cuadrado es igual a 1/3 de A cuadrado, por eso que lo reemplacé acá de una vez. Si nosotros llegamos y resolvemos esto, nos quedaría 2/3 de A al cuadrado es igual a 1/4 de C cuadrado. 2/3 de A cuadrado es igual a 1/4 de C cuadrado. ¿Correcto? Organizando como tal para obtener el valor que van a encontrar ustedes en la mayoría de libros de la bibliografía, ¿cierto? Nosotros pues aquí empezamos a jugar, ¿no? Pues ya, bueno, eso es sencillito, nos queda que... ¿Cuál es sencillo? 2/3, entonces nos quedaría por 4 es igual a C cuadrado sobre A cuadrado, ¿sí? Entonces nos quedaría raíz de 8 sobre raíz de 3 es igual a C sobre A. ¿Sí? Resolviendo esto de acá, pues nos queda 1,633 es igual a C sobre A. Esta relación que está acá de C sobre A igual a 1,633 va a ser el parámetro reticular que van a encontrar ustedes en todos los libros. Parámetro reticular que pueden encontrar en todos los libros. ¿Correcto? Van a decir que C sobre A es igual a 1,633. ¿Sí? Ese sería el parámetro reticular. Ahora, continuando con nuestra red hexagonal, nos compete obtener el volumen, como lo estamos haciendo para las anteriores. Para obtener el volumen, lo que nosotros hacemos es tomar un plano basal. Tenemos aquí nuestro hexágono. Tomamos, fíjense que este hexágono pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo tomar es ese triángulo equilátero y a partir de ese triángulo equilátero calcular el volumen por celdilla unitaria. Entonces vamos acá a copiar esto de mi presentación aquí en una nueva diapositiva. Copiamos vamos a copiar esto. Un momento. No me deja copiar, bueno. Entonces, acá en este punto, ¿qué podemos hacer nosotros? Tomemos un triángulo, entonces como no lo puedo copiar, miremos acá a ver si podemos colocar acá este triangulito. Tenemos aquí nuestro triángulo, ¿cierto? Decimos que acá tenemos
coloquémoslo acá mejor así, puntero, pluma. Esta distancia acá es una distancia A. Esta acá también es una distancia A. Sabemos que acá hay 60 grados. Ángulo equilátero, 60 grados. Para calcular como tal el área, pues ¿cómo calculamos el área? El área es igual a 1/2 de la base por la altura. Entonces el área es igual a 1/2 de la base, que ¿cuánto es la base en este caso? Sería 1/2 de la base, que es A, correcto, por la altura. La altura no la sé. Entonces, ¿cómo puedo sacar la altura? Yo vengo acá, ¿cierto? Para que no me quede tan feo, pues vamos a colocar aquí una lineecita por acá. Sí, esa línea está bien. Nos volvemos aquí un momentico, ponemos puntero ahora sí. Esa lineecita, pues fíjense que lo que me va a representar es la altura de mi triángulo. Altura. Sé que esta distancia acá es A, pues obviamente esta distancia aquí también es A. Si toda la distancia de aquí hasta acá mide A, pues esta pequeña distancia aquí, ¿cuánto me va a medir? A medios. Aplicando para este triángulo de acá, que vemos acá, este triángulo acá, aplicamos seno, que es seno de teta, es igual a ¿quién? Seno de teta, recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿correcto? Entonces en este caso sería ¿quién? Sería h sobre hipotenusa, que es a. Entonces queda que la altura es igual a seno de teta por a. Entonces yo vengo acá y coloco que mi altura es igual a seno de teta por a. Para tener un área, pues ya aquí reemplazando sería 1/2 de a cuadrado por el seno de teta. Sería como tal el área. ¿El área quién? El área de este triángulo equilátero. ¿Que hace parte de quién? Del plano basal inferior. Plano basal inferior. Ahora, si yo quiero sacar el área total, pues ¿qué debo hacer? Debo multiplicar esto por 6, ¿correcto? Entonces esto lo multiplico por 6, entonces ya puedo decir que el área total es igual a ¿cuánto? A 3 a cuadrado seno de 60 grados. 3 a cuadrado seno de 60 grados. Tendremos el área en el plano basal inferior de la estructura hexagonal compacta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo necesito el volumen, yo tengo el área inferior, entonces para tener el volumen, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el parámetro o por la altura C. Entonces yo cojo esto, entonces esta área, entonces vamos a calcular el volumen. El volumen es tomar el área, que sería 3 a cuadrado por el seno de 60 grados, ¿cierto? Y lo multiplico por C. Y si lo multiplico por C, ya estoy teniendo como tal el volumen total en la estructura hexagonal compacta, ¿sí? Entonces la que van a encontrar en todos los libros, el volumen es igual a 3 a cuadrado seno de 60 por C, ¿sí? Entonces de esa forma ya completaríamos la tercera estructura. Miramos los parámetros reticulares, número de coordinación, átomos por celdilla unitaria y obtuvimos ahora el volumen de la celdilla HC o HCP.